¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista de TV Senado. Hoy estamos junto al profesor Hugo Sinfuentes. Él es profesor de Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Católica y también de la Universidad Diego Portales, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, don Hugo? Muy bien, buenos días y gracias por invitarme a hablar de seguridad social y pensiones. Que es un tema por el que también estuve invitado, de hecho, a las comisiones que estuvieron viendo tanto la reforma que ahora está ahí en una etapa más bien de analizar cuáles son las propuestas de cada sector y también sobre el retiro del 10% que terminó siendo algo bien particular, histórico y que también deja planteado algunos desafíos, porque es innegable que esto va a empujar a un cambio del sistema y también a tener que, de cierta manera, tratar de recuperar esos fondos que se perdieron. Bueno, quizás decir de que hay un antes y un después en relación a la fecha en que fue publicada la ley que puso en vigencia esta reforma constitucional. Un antes porque hubo una gran discusión académica, técnica, sobre la oportunidad y la conveniencia y lo adecuado y ajustado a la seguridad social que puede hacerse, que significa hacer retiros de los saldos de pensiones. Y usted me va a permitir, don Julio, que me tome ahí un momento. Sí, Porque claro. el sistema de pensiones, el objetivo que tiene es generar una pensión para la persona cuando llega a la vejez, es decir, cuando sus fuerzas físicas e intelectuales le recomiendan dejar el mercado de trabajo, o porque se invalida o porque fallece y deja sobrevivientes con derecho a pensión. El sistema chileno es de capitalización individual, es decir, tenemos que cotizar a una cuenta personal para ir acumulando ahí recursos que son invertidos por las AFP para tener una pensión. Si yo retiro, estoy disminuyendo el saldo. Y esto es independiente, Julio, de que yo esté de acuerdo con el sistema de AFP o no esté de acuerdo, ¿vale? Que tenga más o menos diferencias con él. Porque si es un sistema que se fundamenta en cotizaciones, sea de reparto, sea nacional, sea de capitalización individual, si no se cotiza y no se cotiza por toda la vida nuestras pensiones, van a ser malas. Eso no hay cómo. Entonces, esta necesidad de la pandemia terrible que nos toca vivir desde el punto de vista del cuidado que tenemos que tener con los demás y con nosotros mismos, más las necesidades económicas tremendas que están surgiendo, de cual no me voy a referir porque hay más especialistas mejor que yo en eso, llevan a una necesidad de recursos y el 10% se convirtió para el 75, 85% de los chilenos en una aspiración, porque además siempre se le dijo que esos recursos eran propios. El día después que se aprobó la reforma, que había sido tan cuestionada por muchos sectores, incluso el que habla, lo que había que hacer era facilitar que las personas tomaran su 10%. Y como se ha dicho, el 79% de los afiliados ya han solicitado el retiro y según leía, 3 millones de personas ya han recibido el 50% de lo que solicitaron. Entonces, era una demanda social que no paraba y ha creado una sensación, no sé si la comparte conmigo, de cierta como tranquilidad, cierta sensación de que estoy mejor que antes. Claro, hay algo de justicia que siente la gente tal vez que de tanto tiempo de haber cotizado y eso no tal vez entrega una señal del punto más complejo de resolver, don Hugo, de este sistema de pensiones, que es la legitimidad que tiene respecto de las personas o cómo lo ven las personas. Bueno, O tal vez entrega una oportunidad también. Exacto. Crea retos enormes, porque mire, todos estamos de acuerdo de que este sistema de pensiones requiere cambios profundos. Eso ya no está en discusión. Lo que puede estar en discusión es cómo se hace esos cambios. El gobierno ha presentado un proyecto. La oposición ha hecho ofertas y ha llegado a acuerdos en la Cámara de Diputados. Hoy día el debate está en el Senado, en la Comisión de Trabajo, donde senadores han hecho una propuesta alternativa,
Sabemos además de que hay otras dos propuestas, o sea, en este minuto, en el ámbito de la oposición hay tres, una de las cuales es sostenida por la mayoría de los senadores de la oposición en la Comisión de Trabajo, y está la propuesta del gobierno. ¿Qué es lo que uno quiere? Que se llegue a un acuerdo. Pero ese acuerdo tiene que ser sobre bases de buscar un sistema mixto real, porque se sostiene mucho que nuestro sistema de pensiones es mixto porque hay contribución y hay aporte fiscal para las pensiones básicas y el aporte solidario. Pero no hay colaboración, no hay aporte mixto, no hay solidaridad a la hora de las cotizaciones. Nos han dicho, o se le ha dicho a la población durante 40 años, que esos dineros son propios. Y ahora dijeron, si son propios, démelo. Y todos los que sostenían de que no se podían tocar los recursos porque eran para pensiones, tuvieron una dificultad enorme de negarle a las personas, si el dinero era suyo, a no entregárselo. Bueno, eso ya es un hecho. Los dineros están disponiéndose. Lo que cabe hacer ahora es enfrentar una reforma necesaria. Mire, ¿cómo hacerlo para que todos salgamos de nuestras trincheras políticas, ideológicas, técnicas, más o menos especializadas o no, para encontrar un punto de acuerdo que haga que este sistema de pensiones otorgue mejores pensiones ahora a los pensionados de ahora, a los que lo harán en el próximo tiempo y a los jóvenes que están empezando a cotizar, y también produzca equilibrio para las mujeres, que son muy castigadas en este sistema. Don Hugo, desde su expertise, desde sus años de estudio, ¿cree que se pueda encontrar con una fórmula que apunte a esos tres objetivos o que los consiga? Porque claro, uno puede pensar que con el tiempo y si las personas cotizan regularmente, que otro tema también, podrían mejorar las pensiones, pero también está el hecho de que se deben a lo mejor mejorar las pensiones de las personas que están por jubilarse ya o que se están jubilando, por ejemplo, este año. Claro. Mire, en la propuesta del gobierno hay algunos elementos en esa línea, pero son débiles, encuentro. En la propuesta que han hecho algunos senadores en la Comisión de Trabajo, hay se avanza a que el 6% de cotización del empleador, en lo que hay acuerdo, parece ya nadie lo discute, que hay que aumentar al menos en un 6%, hay acuerdo al 6%, que a lo mejor va a haber que redefinir cómo se va a aplicar, en cuánto tiempo, dadas las dificultades. Claro, y a lo mejor hay que revisar más gradualidad por las dificultades económicas que van a tener las empresas, ¿no es cierto? Especialmente las pequeñas. Entonces, ese 6% debe ir a un fondo solidario colectivo, de forma de que a través de un órgano de alto nivel, con alta independencia, con suficientes regímenes de control y de autocontrol, gestione ese 6% y pueda generar mejores pensiones ya. Hay unos estudios que se han hecho que muestran cuánto se podría mejorar las pensiones, por un lado. Por otro, tenemos que avanzar, como lo hacen la mayoría de los países, y estaba mirando una presentación de los expertos de la OCDE, en que muestran que lo importante también es avanzar a una pensión básica universal, es decir, que toda la población tenga un acceso. Porque, mire, el retiro del 10% no tiene ninguna dificultad, y así ha sido en los países que tienen un sistema base contributivo solidario, donde la capitalización es lo complementario. Australia, incluso España, que tiene algunos fondos voluntarios de capitalización, se permite retirar producto de la pandemia o bajo otras circunstancias, pero es sobre lo complementario, no sobre lo básico para pensión. Entonces, nosotros tenemos un régimen que en lo general es de capitalización. ¿Cómo vamos a introducir ahí mayor equilibrio, mayor solidaridad? De hecho, los expertos de la OCDE muestran de que es posible o hay que avanzar a sistemas mixtos en que hayan aportes fiscales, capitalización individual y también solidaridad de los entre los cotizantes, entre la misma generación y de una generación a otra. Porque para resolver el problema de los pensionados actuales, de los que hoy día están pensionados y tienen baja pensión,
va a haber que hacer un esfuerzo solidario y el Estado no tiene los recursos suficientes para hacer eso, por lo que uno sabe. Y por tanto ahí la cotización de los empleadores para los trabajadores sin tope de cotización va a ayudar a formar el fondo para mejorarle las pensiones. Ahora, don Hugo, quería preguntarle también, ¿en qué monto o en base a qué línea debería estar esta pensión básica solidaria que sea universal en el fondo y que en el fondo también podría darle la legitimidad que el sistema hoy por hoy no tiene? Porque la gente va a decir, bueno, tengo esto que sí o sí va a ser mi pensión y yo voy viendo cómo me esfuerzo para ir complementándola a lo largo del tiempo. Y sería, digamos, un buen punto para que la gente siga cotizando y vuelva al sistema en algunos casos. Claro, hay tres fórmulas que son las que uno escucha con más frecuencia entre los que estudian actualmente estos asuntos. Uno, que sea la línea de pobreza. Hoy día, para los pensionados con básica solidaria de más de 80, ellos están recibiendo una suma cercana a la línea de pobreza, 166.000 pesos más. Otros sostienen que la pensión básica tiene que ser igual al salario mínimo. Eso es una exigencia bastante alta, bastante complicada, porque además dificulta después la modificación del salario mínimo, porque si modifica el salario mínimo, modifica las pensiones. Entonces, ahí hay un tema. Y tercero, otros que establecen de que la pensión de los adultos mayores, la línea tiene que ser la canasta básica de un adulto mayor. No sé si me explico. Y ahí algunos tienen que, claro, es que ahí van a entrar los medicamentos. Cierto, en el modelo actual sería así, pero nosotros, ya fuera de, cuando resolvamos o a la par de resolver el problema de pensiones, nosotros deberíamos resolver el problema de la salud de los adultos mayores. No puede ser que el adulto mayor tenga su pensión para pagar remedios. Ahí hay una demanda fuerte a nivel comparado, eso no es así. Los pensionados tienen un trato preferente en esta materia, porque si no, no hay pensión que sirva. A nivel comparado mundial, dice usted, con otros países. Sí, señor. Sí, con otros países, así es. Claro, es un tema... En otros países los medicamentos son gratis, en otros le han ido poniendo precios moderados, pero siempre hay una facilidad en este fin para los adultos mayores. En Chile algo se ha avanzado, pero todavía falta bastante. Don Hugo, también hay otro punto que hacen en la propuesta, al menos una de las propuestas de la oposición, la que está en la Comisión de Trabajo del Senado, que es justamente donde se está dando este debate de reforma, que podríamos decir está más avanzado, está en un segundo trámite, que cambia las AFP tal como las conocemos, es lo que señala esa propuesta. ¿Cree que deberían desaparecer, deberían mantenerse, cambiar? Ahí aparece como entes que en el fondo ganar una licitación para participar en el sistema y estaría todo más centralizado en un ente público que regularía todo esto y a la vez estaría, ¿no es cierto?, manejando este 6% y las pensiones de las personas si es que así lo desean. Claro, mire, habría que de repente poner un gráfico aquí. La idea es que hay un ente, organismo, entidad de seguridad social, la que recibe todas las cotizaciones. Parecido a Previrroz, recibe todas las cotizaciones, distribuye el 10 al gestor del 10% del ente individual del trabajador, del cual es propietario de los términos que se ha definido, y el 6% se va al Consejo de Administración de Seguros Sociales. ¿Quién ocupa esos dineros? Mejorar las pensiones de los actuales pensionados, de las mujeres que tienen malas pensiones, y va creando un fondo para producir el equilibrio entre las pensiones. A la vez, lo que algunos han planteado es que la persona, en un proceso que no es de un día para otro, estas cosas en pensiones, Julio, tienen plazos. En seguridad social, estoy desviando, pero es importante esto, en seguridad social los cambios no son de un día para otro. Los cambios son a muy largo plazo y por tanto tienen que tener como un periodo de gradual de aplicación y por consiguiente, si se acuerda, como muchos quisieran, separar
la cuenta individual de la inversión es un proceso que parece muy interesante y que te requiere su tiempo de aplicación, donde las AFP puedan llegar a ser gestoras de la inversión de estos fondos. Ellas, y por qué no también junto con el Consejo de Ahorro de los Seguros, de Administración de los Seguros Sociales, donde la persona en un periodo que hay que determinar, defina, me voy al sistema público, por así decir, o me quedo Claro. en estas gestoras privadas. Porque así como tenemos muchas opciones en el sistema de capitalización individual, también podría ser que tengamos opciones en el sistema de cambiarme del sistema público al privado, como hay sistemas a nivel en otros países. Estamos conversando junto a Hugo Cifuentes, profesor de Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Católica y la Universidad Diego Portales, a quien también queremos preguntarle a partir de lo que dijo recién, y lo voy a llevar un poquito para atrás. Usted dijo que, por ejemplo, los medicamentos son un tema que ayudarían a pensar en que las personas no tendrían que gastarse su pensión básica y aliviaría un poco ese monto destinado para las personas que son adultos mayores, que están jubilados. Y usted en el sistema comparado decía con otros países, en otros países se da, ¿no es cierto?, el acceso a los medicamentos. ¿Qué otros aspectos que a lo mejor tienen que ver con el área de la salud o con otros asuntos ayudan y podrían utilizarse, ¿no es cierto?, y el Estado o el gobierno o las instituciones podrían proveer a las personas para un poco alivianar la carga y no tengan que estar gastando esta pensión a partir de su jubilación en cosas que son más bien básicas? Fíjese que el tema de la dependencia. Nuestra vejez se está haciendo cada día más larga y maravilloso. Se viven más años, producto de los grandes esfuerzos que ha hecho Chile en el pasado en materia de salud. Eso lleva a que tengamos una expectativa de vida importante. Pero llega un momento en que las personas llegan a la cuarta edad, que nuestra legislación ya está dicho, son de cuarta edad las personas que cumplen 80 años. Y en ese periodo, según la información que uno tiene, la persona pasa a ser más dependiente, requiere del apoyo de terceros. Ahí, ¿quién se hace cargo en Chile de los adultos dependientes? La familia. Y generalmente, ¿quién? La mujer. Crió a los hijos, después ayuda a los padres viejecitos. Entonces, y por tanto, de eso no recibe ninguna retribución. ¿Por qué no establecer un mecanismo de compensación a través de algún seguro de recursos del Estado que le mejore la pensión, que le reconozca tiempo para mejorar su pensión? El gobierno ha propuesto un seguro de dependencia importante. Necesitamos un seguro de dependencia. Pero el seguro de dependencia no puede ser solo una suma de dinero. Es más que eso. Es acompañamiento, es preocupación por los adultos mayores postrados. Esa es una gran cuestión. Y la otra, hay que fomentar mecanismos para que, y aquí ya en general, todos los trabajadores, para que las personas que quieran puedan trabajar, o sea, las cunas. Es un mecanismo para que la dueña de casa que tiene niños y quiere salir a trabajar encuentre dónde, porque si no, ella se queda en la casa, no cotiza y por tanto queda más perjudicada a la hora de pensionarse. Esas dos, otras más. Bueno, se han tomado medidas, por ejemplo, transporte, facilidad en el transporte para los adultos mayores. Claro. Hay que pensar en centros de acogida. Hay mucho hay que hacer. Claro, son alternativas que bien interesantes, además de escucharlas de parte de don Hugo, que podrían ayudar, ¿no es cierto?, a mejorar la etapa de jubilación, ya a la cuarta edad, en el caso que comentábamos recién. Hay otro tema, y que usted lo había señalado, por ejemplo, respecto del punto laboral, y que ahora va a quedar, y que está en una situación bien crítica. Algunos dicen esto se va a demorar en recuperarse de aquí al 2022, incluso algunos economistas lo señalan. Y usted también en una de sus exposiciones, yo recuerdo que decía que el sistema de pensiones no conversaba con el mercado laboral. Se plantea un desafío gigante a partir de cómo estaban las cosas antes de la pandemia y cómo lo van a estar a partir de este momento. Claro, cuando yo digo que no conversa con el mercado laboral, siempre tengo de decirle, Julio, y a los que me escuchan, de que tengo algún conflicto con mis amigos profesores de Derecho del Trabajo. ¿Por qué? Porque la seguridad social surgió unida al trabajador.
O sea, el que trabajaba, cotizaba él en su empleador para la pensión, para la viuda, para los hijos, pero todo eso ha cambiado. Hoy día tenemos fíjese que estamos llegando al 30% de informalidad. Y el ministro Briones y otros han planteado un tema importante aquí. ¿Cómo hacemos para que, si nosotros tenemos un sistema contributivo, que parece que será el que seguiremos teniendo porque forma parte de la tradición chilena, vamos a tener que buscar mecanismos para que los jóvenes, todos estos muchachos que andan en la bicicleta repartiendo comida o repartiendo cosas que se les solicitan, ¿cómo hacer cotizaciones por ello? ¿Por qué la persona que lo contrató, la empresa, no le puede retener o hacer un aporte para la seguridad social? Y no solo a pensiones, porque estos muchachos están expuestos también a riesgos del trabajo. Un accidente, ¿qué protección tiene? No tiene protección de la ley de accidente del trabajo. Entonces, yo no hablo tanto de formalizar, hay que formalizar todo lo que se pueda de las relaciones laborales, pero también hay que buscar mecanismos para que las personas coticemos y no dejemos espacio. Y lo otro, por ningún motivo, y aunque se me enojen todos los que opinan de manera distinta, se deje de cotizar. Quien deja de cotizar está poniendo en riesgo su futuro y, por tanto, además generando un eventual costo al fisco al futuro. Entonces, hay que buscar, mire, el Servicio de Impuestos Internos en otros países se ha convertido en el gran recaudador de la seguridad social. Todos los empleos que tienen alguna formalidad deberían estar sujetos a un mecanismo de retención de cotizaciones. Los independientes que emiten boletas de honorario hoy día están obligados. ¿Por qué no otros que tienen que pagar patentes en las municipalidades? En el caso de los que hacen los Uber, ¿por qué no el empleador retener? Eso usted es lo siguiente. Cada día vamos a tener más robotizado, para usar una expresión, las empresas. Eso significa que hay trabajadores que van a dejar de prestar servicios ahí y por tanto van a disminuir las cotizaciones. ¿Qué tipo de mecanismo para recaudar aportes para esos trabajadores vamos a tener que establecer? Hay retos muy bonitos, pero lo primero es que hagamos pronto la reforma para mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados. Así es, don Hugo. Bueno, se nos acabó el tiempo, le agradecemos por esta conversación junto a TV Senado, recorrimos todos los puntos, cuáles son las alternativas. Bueno, yo sé que quedan, y si tuviéramos más tiempo tendríamos para hablar mucho más sobre el tema de las pensiones. Lo importante, como dice usted, avanzar una reforma y evitar que quienes van camino a la vejez queden en una situación como la que están ahora, de pobreza, de abandono, y tengan esta protección social, a la que usted también le ha dedicado mucho tiempo y mucho estudio, esta seguridad social, que es el concepto sí, clave. Así que le damos las gracias a don Hugo Cifuentes. Muchas gracias a ustedes y muy amables. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Igual, adiós.